La Esquinita Paranormal, capítulo 2. Una historia de terror que nos pasó a mi hermana y a mí allá por el 2008. Mi hermana tenía como 17 y yo 27. En ese tiempo yo trabajaba en una tienda de ropa en el centro de Uruapan. Ahí conocimos una señora que con el paso del tiempo se hizo amiga de todos en la tienda. Un día nos organizó una cena en su casa y todos los de la tienda fuimos. Cenamos, cantamos en su karaoke, total, nos la pasamos tan padre que se nos fue la hora y cuando nos dimos cuenta ya eran las 2 de la mañana. En chinga nos despedimos y tomamos un taxi hacia la casa. Cabe mencionar que vivíamos en una privada que está a un lado del panteón municipal, pero la calle se va haciendo más angosta y los carros ya no pueden pasar al fondo, ya que a la mitad de la calle se empieza a formar un laberinto muy estrecho y se tiene que pasar caminando. La casa de mi mamá está casi al fondo del laberinto y en ese entonces no había luz a la vuelta de la casa. Nos bajamos del taxi y el taxi enseguida se dio la vuelta y se fue. No se esperó a que diéramos la vuelta al laberinto. Hasta ahí todo iba bien, pero al momento de que íbamos a dar la vuelta, sentimos que algo nos seguía. Caminamos rápido y sentíamos que lo que nos seguía se acercaba. En eso volteo y veo una persona de negro que no se le veía el rostro. Para eso ya llevaba la llave en la mano para abrir bien la puerta. Corrí y metí la llave. Mi hermana gritaba, ¡abre rápido! Y apenas abriendo la puerta, la empujamos las dos para cerrar. Lo que nos seguía se quedó afuera. La cosa esa solo zangoloteó la puerta porque logramos cerrarla. Le contamos a mi papá que un tipo nos siguió y mi papá salió con un palo. La calle estaba sola, solo se movían los árboles del panteón porque ese día hacía mucho aire. La casa de mi mamá solo la separa la casa de enfrente y una barda. A los 2 días nos enteramos que a una vecina de la entrada le pasó lo mismo. Desde ese día no volvimos a llegar tarde. Te cuento que hace 2 años casi me muero. Yo estaba súper enferma y no sabía por qué. Entre médicos y médicos y médicos me decían que era una cosa, que era la otra y nada. Nadie sabía lo que era. En plena pandemia los médicos me veían por cámara, videos que enviaba y todos daban un veredicto diferente. Mis síntomas eran mis piernas, se me volvieron con bolas. Ahora te mando las fotos, aún las tengo. Todo lo que comía lo vomitaba o entraba al baño. Me cambiaron la dieta, me hicieron cuanto examen me tocó. Tomé medicamentos que me recomendó una doctora mexicana. Aclaro, yo soy colombiana y hablaba con ella por WhatsApp y llamadas. Nada, todo fue particular. Te puedes imaginar los costos. Gracias a Dios conté con unos suegros muy lindos que me compraban todo sin chistar. Un día me tocó ir a hacerme unos exámenes y como era cerca de donde mi tía, llegué a su casa. Ella me vio. Después de unos meses me preguntó qué me pasaba. Yo le conté y me dijo que fuera donde una señora que ella conocía, que lo que yo tenía no era normal. Ese mismo día fui donde la señora. Cuando llegué, ella me preguntó solo mi nombre y mi fecha de nacimiento. Cabe aclarar que nunca había visto a la señora y ella a mí tampoco. Que mi tía la conocía porque era la mamá de la chica que le arregla las uñas, pero nada más. Solo le habían comentado de la existencia de ella. Ella tampoco había hablado con la señora. En fin, llegué y después de darle mis datos, ella me dijo que yo tenía un muerto en mi espalda. ¿Un muerto? ¿Te puedes imaginar el susto que pasé? El susto de mi vida. Me leyó un tabaco y en él salió un ángel. Era el ángel de la muerte, ese que ves en la entrada de los cementerios. Cuando lo vi, fue el susto de mi vida. De la impresión vomité sangre. La señora, a la cual llamaremos Juanita, me dijo que si donde yo vivía era reciente. Le dije que sí. Me dijo Juanita, te mudaste hace como 1 año y medio a esa casa. Ahí tienes 2 habitaciones, un pasillo. Desde tu cama ves a la cocina.
Se ve un muro como el lavaplatos y en la mitad de ese pasillo hay una luz. Efectivamente, así era mi departamento en aquel entonces. Yo dormía con la cabecera viendo para el pasillo y mi lado de la cama era al lado de la ventana. Cada que me quería levantar, me tocaba agarrarme a la ventana porque no podía levantarme. Me dolían mucho las piernas, los brazos, en fin, el cuerpo entero. Sentía como si durmiera dentro de una caja. Era horrible para mí. No te imaginas las noches de desvelo. Ah, te cuento que también tomaba medicamentos para dormir, ya que hacía 6 meses atrás se me había reventado un pequeño aneurisma. Pero esa es otra historia. Seguimos. Las noches eran eternas y me levantaba en la madrugada, llorando porque no sabía qué tenía. Tengo solo 31 años, pensaba en ese momento, y parezco de 100. Me sentía devastada. La señora Juanita me dijo que yo no estaba en el más allá, porque tenía a alguien que me amaba y había partido. Me describió a una señora, y oh por Dios, a quien me describe es a mi madre, que hoy, 15 de abril, cumplió 13 años de haber fallecido. Me dijo que ella desde donde estaba me estaba cuidando, que no me había muerto, y eso era porque ella no lo permitía. Mi madre en vida fue una gran mujer. Murió de una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica, que tenía desde que yo tenía 11 años hasta que cumplí 21, y ella se me fue de este mundo. En fin, Juanita me dijo que debía hacerme unos baños, unas cosas, y que no debía manejar más. Llamamos a mi esposo que fuera por mí porque yo no podía moverme sola. Le conté a mi esposo todo lo que pasó y lo que me dijo la señora Juanita, y él, gracias a Dios, creyó en todo lo que ella me dijo. Ah, caímos en cuenta que cuando yo ponía la cama de mi hijo viendo el pasillo, mi hijo no podía dormir. Sentía que lo miraban y le daba mucho miedo. Mi hijo no es miedoso. Preguntamos por el departamento y nos dijeron que los antiguos inquilinos eran personas que no eran buenos vecinos. Una historia súper complicada que se las contaré en otra ocasión. En fin, le preguntamos a Juanita cuánto nos costaba deshacernos de eso. Me dio el precio y listo. Cuadramos para el siguiente día. Para llegar fue un viacrucis, pero llegamos. Mi esposo me acompañó en todo momento. Cuando llegamos y ella me hizo cambiar, me puse una bata clara. Me senté en una esquina mirando un montón de santos que ella tenía a mi espalda. Estaba mi esposo, Juanita y una hermana de Juanita. Cuando ella me echa el primer balde de agua, sentí que alguien me agarró del cuello. Pegué un grito, volteé y me dice mi esposo súper asustado que tenía una mano pintada en el cuello y yo sentía esa agua helada. Mi esposo me decía que esa agua estaba caliente y yo le decía que no, que esa agua tenía como hielo. Yo temblaba como si estuviera en un clima frío y donde vivo es un clima súper caliente, ya que vivo en la costa. Ella me echaba agua, oraba y fumaba. De pronto me describe a alguien y yo no sabía quién era. Mi esposo es quien dice, es la mamá de mi exnovia. Resulta ser que esa exnovia de mi esposo nunca la conocí, ni conocí a su mamá, así que no sabía a quién me describía. En fin, ella me describe a la exnovia, a la mamá de la exnovia, y dice Juanita, ella quería alejarte de él, y cuando te quiso hacer algo, se dio cuenta de que tenías un muerto encima, que lo absorbió al llegar al departamento donde te mudaste. Se aprovechó de eso para hacerte daño, y de que el muerto te llevará más rápido. Yo quedé boba, o sea, tras que agarré algo sin saber, me estaban terminando de rematar. Según me dijo Juanita, ella quería verme en un ataúd, pero gracias a Dios y a mi tía me di cuenta a tiempo. Me dijo también que lo que me pasó con el aneurisma fue por lo mismo del muerto. Bueno, terminó la sesión, me dio unas cosas para tomar y me fui para mi casa. Aclaro que no tomé más medicamentos y así hice desde esa misma noche. Dejé los medicamentos, mis piernas se desinflamaron y pude dormir súper de ahí en adelante. Me recomendó que me mudara, ya que ese departamento tenía algo, que quitara las cortinas que siempre tenían moscas en las ventanas. Así echara lo que quisiera, nunca se iban.
y aclaro que vivía en un cuarto piso. En fin, al mes me mudé y desde ese día para acá no me he enfermado, mas no he vuelto a tomar pastillas para dormir ni nada. Mis piernas se deshincharon, todos los exámenes han salido bien hasta ahora. Cabe destacar que en una de esas la exnovia apareció y esta vez sí me di el gusto de insultarle. Resulta que hace como unos 10 años me hice cristiana. Entonces empecé a tener varias luchas espirituales, las cuales comenzaron de una forma muy X. Casi siempre todas las noches empecé a despertar por la madrugada y en la esquina de mi cuarto, cerca del closet, veía a un señor parado. Yo asumía que era un señor porque era de estatura alta y solo podía verle una gabardina y un gorro. Al principio yo pensaba que era mi imaginación, pero luego le empecé a perder el miedo y esa sombra o bulto comenzó a acercarse cada vez más hacia mi cama. Hubo una vez en la que yo desperté y lo vi en los pies de mi cama. Yo solo le dije que se fuera, que me dejara dormir. Me volví a enredar en las cobijas y me volteé. Yo dormía sola. Entonces sentí como si en una esquina de la cama se sentaran, porque ese extremo se hundió como cuando te sientas. Me asusté, me puse a hacer oración. Inconscientemente me volví a quedar dormida. Pasaron unas noches hasta que llegó una vez en la que literalmente sentí como unas manos muy grandes y con dedos muy largos y muy heladas, por cierto, me tomaron de los tobillos y me jalaron de los pies. Me bajaron hasta la mitad de la cama y recuerdo muy bien que le grité a mi mamá en ese momento. Cuando entró, al prender la luz, yo estaba con los pies colgando de la cama. Le expliqué lo que había pasado, nos pusimos a orar y esa noche ella durmió conmigo. A partir de ahí comenzaron los ataques más fuertes, pues veía cómo me observaban demonios con caras deformes. A partir de ahí decidí voltearme al dormir y dar los pies hacia la cabecera. Entonces ahí fue cuando ocurrió lo peor. Una vez estaba dormida y sentí que me empezó a faltar el aire. Cuando desperté había un demonio encima de mí ahorcándome. Yo no me podía mover, estaba paralizada. No podía respirar y sentía como se me iba la conciencia. En mi mente empecé a orar y reprender con mucha fuerza hasta que aquello me dejó en paz. A la mañana siguiente yo amanecí un poco afónica, adolorida del cuello, como si realmente alguien me hubiera ahorcado. A partir de ahí empecé a meter mucho, a leer a Dios, aprender a estar en su presencia. Aquello me dejó de molestar, pero desde ese día comencé a verlos, dormida o despierta los percibo. Y ellos saben que yo los puedo sentir y ver, pero no me pueden hacer nada. Un día se me ocurrió visitar a mi abuela, quien yo sé que hace ciertas cosas de brujería y santería. Cuando yo le conté que me había hecho cristiana, ella se enojó muchísimo. A partir de ese día comencé a verla muy seguido en mis sueños, haciendo cosas malas hacia mi familia. Nunca le he permitido entrar a mi mente a que haga cosas, pero yo sé que ella sabe que la percibo, porque me ha sacado temas al respecto como para querer encaminar la plática, pero yo siempre la corto y no la dejo hablar. Entonces un día, ella de la nada decidió hablarme de su papá, quien dice que era un señor que se dedicaba a desenterrar tesoros y a descubrir cosas de brujería, a hacer ese tipo de trabajos. Yo estaba muy incómoda con la plática, pero lo que me impactó muchísimo fue cuando ella me lo describió, porque era exactamente al hombre que yo veía en mi cuarto. Yo nunca lo conocí. Él falleció muchísimos años antes de que yo naciera, y ella nunca tuvo fotos de él que yo pudiera haber visto. Entonces, cuando me dijo eso, ella finalizó su plática diciendo: no lo conociste, hija, porque cuando tú naciste, él ya había fallecido, pero estoy segura que muy pronto lo vas a conocer o ya lo has visto. Recuerda que puedes mandar tus anécdotas para esta sección a través de la página de Facebook.
No olvides que cada viernes tenemos live paranormales en los que contamos anécdotas de forma anónima. Gracias por escucharme. La Esquinita Paranormal se despide.